Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, interesante, que tiene como nombre el camino a la industria. Camino a la industria, o mejor dicho, la primera revolución industrial. En su nombre, la era de la producción mecanizada. Con la llegada de las máquinas a vapor en la década de 1760, fomentó la mecanización de la agricultura y la producción textil. Esto abrió el camino hacia la urbanización con la energía a vapor y las máquinas, lo que proporcionó tecnologías superiores para embarcaciones y ferrocarril. La fábrica se convirtió en el nuevo centro de la vida comunitaria. El avance de la industrialización creó una clase media de trabajadores. Las ciudades e industrias crecieron rápidamente y las económicas se desarrollaron. Con esto tenemos una clase de características, consecuencias y mejoras que crearon un antes y un después en la vida humana. Eso tiene que ver también con lo que es el inicio del vapor, ¿cierto? Correcto, sí. Claro. Tenemos como primer avance el avance textil Ujú, y agrícola. ujú. Las personas tuvieron una especie de éxodo desde sus sitios de vivienda se vieron prácticamente obligados a irse de sus hogar. hogares Su hogar. hacia las zonas industrializadas Industriales. que se empezaron a llamar ciudades. Claro, porque aparte de eso eran sometidos a largas horas de trabajo, pues. Correcto, en eso tenemos como que dice las especies de consecuencias, Sí. en eso están las consecuencias, largas jornadas de trabajo, el pago que tenían era muy reducido y en eso también tenemos la creación de una especie de, como se le dice ahorita, un sindicato. Ujú. Hubo un sindicato que se llamaba los burgueses, que eso fue una clase, eso es como lo que comenté ahorita, la clase media trabajadora se llamaba la clase burguesa, que eso en parte generó una estabilización de la sociedad por muchas razones. Ellos buscaban, porque todos querían el beneficio de la industrialización. Había beneficios de la industrialización, pero no había beneficios para ellos. No había buenos pagos, había altas jornadas de trabajo. ¿Qué se buscó con esa clase media? Mejoras en las horas de trabajo, mejoras en los pagos. Claro, eso no fue tan de inmediato. Hubo, como quien dice, un lapso en el cual hubo muchas discrepancias entre los trabajadores, los dueños de las empresas, De las industrias. de la industria y la Claro. monarquía. Como estás diciendo, ellos tuvieron un lapso en el que pelearon. Por Correcto. ejemplo, estamos nosotros aquí reunidos, tú estás peleando porque te suban el sueldo en el trabajo y eso, y Jonathan está haciendo lo mismo que tú y gana más. Entonces tú estás Exactamente. peleando para que haya igualdad de condiciones Sí. para ambos. Es Que correcto. se cumpliera. Ya que están hubiera haciendo el mismo justicia, trabajo. igualdad. Que hubiese igualdad, que en ese momento no se hablaba tanto de la igualdad porque recuerden que eran los 1760, Sí. Muy donde atrasado. veníamos de la esclavitud. De las claves. sí. De la esclavitud. Entonces, ahí también, como vuelvo y repito, hubo un antes y un después en la mejora humanitaria. Humanitario. Se dejó de ver al trabajador como un esclavo, ya se ve como un trabajador. Claro, estaba en ese proceso de la revolución, De la y revolución. el crecimiento. De pues. crecimiento. Del crecimiento humano y pensativo también, porque, oye, antes vendían a las personas como esclavos, Sí. Sí. los vendían como carne. Y no les importaba No les nada. importaban nada. sus derechos. Entonces, de eso a volver a, oye, vas a recibir un pago por tu trabajo, se van a ver reducidas tus horas de trabajo, vas a tener beneficios en tu trabajo. Oye, es una gran revolución industrial, como se Claro. dice. En estas creaciones tenemos como relevantes, la máquina para escribir, el ferrocarril y la otra es la máquina hilar, Ujú. Sí, ¿Qué? la heladora. la hiladora. En la máquina para escribir no es impulsada totalmente por el ser humano porque es para escribir. Ahora, Claro. el ferrocarril era impulsado por metales y por carbón. Carbón. Que ahí vamos a las primeras consecuencias de la revolución industrial, que es la contaminación ambiental.
Sí. Tenemos mucha contaminación. Muchísimo. Ahí es que comenzaron lo que era la contaminación, el inicio, todo eso. Todo eso de los problemas ambientales. Y a lo largo de la primera revolución industrial se fueron, como quien dice, empeorando las cosas porque se fue requiriendo más. Lejos de mejorar, fue empeorando. Claro. Claro. Fue Se más la utilizaban demanda. muchos combustibles fósiles. Sí. Mucho, demasiado. demasiado. Y también hubo el agotamiento de recursos energéticos y Exacto, biológicos. y biológico. Correcto. También hubo mucha, al buscar el carbón, al buscar el metal, mucha deforestación, o sea, destrozaron la fauna. Destrozado también. Se veía muy, O sea, ahí el impacto fue ambiental y también me imagino que causó impacto en los destruyéndole el hábitat a los animales, A la los fauna, animales, todo ok. eso. Entonces, como consecuencia, vemos ya varias consecuencias. La consecuencia de pérdidas humanas, Sí. pérdidas ambientales, destrucción de fauna silvestre y eso. A pesar de eso, las industrias igual siguieron creciendo rápidamente y las economías se desarrollaron mucho más Claro, porque se vieron afectadas económicamente bien económicamente. por eso mismo, Ujú. porque, oye, no es igual tener a una persona. Haciendo trabajos manuales que maquinarias, por Correcto, supuesto. correcto. Es igual teniendo una persona cosiendo este mantel que tenemos aquí, a tener una máquina haciendo, porque cuando una persona hace un mantel, en ese momento, digamos, un ejemplo, la máquina hacía 10, entonces se vio reducida, pero eso llevaba a muchos daños, porque Claro. todo el vapor que exhibía esa máquina, de paso que había personas que tenían que manipular esa máquina, se veían Ujú. afectadas por el humo, la atmósfera, Claro, y a la final podrían tener problemas respiratorios. por supuesto, todo. Claro. Sí, eso era algo que se veía muchísimo en la fábrica. Los Sí. trabajadores siempre se enfermaban y morían. Claro, porque era Siempre. un lugar cerrado. Ujú. Es correcto. El potencial humano que había en ese momento era muy reducido. Sí. O sea, de una persona durara 90 años, duraba 70, Duraba Era muy 60, poco. sí. 60. Precisamente por los trabajos pesados que realizaban en ese momento. Correcto. Bueno, avanzando con la segunda revolución industrial, ocurrió la era de la ciencia y la producción masiva. Una serie de inventos comenzó a aparecer, que entre esos están el motor a gasolina, los aviones, los fertilizantes químicos. El pensamiento científico avanzaba con grandes descubrimientos en la física y en la humanidad, y también con el perfeccionamiento del método científico. Estos principios del método científico, por ejemplo, observar, medir, probar hipótesis, también se comenzaron a adoptar en las fábricas, principalmente en las líneas de montaje que formaban la plataforma. La producción masiva a principios del siglo XX, que entre de esos fabricantes famosos está Henry Ford y sus empresas, estaban produciendo en masa el innovador Ford Modelo T, un auto con un motor a gasolina fabricado en líneas de montaje en sus plantas. En 1900, el 40% de la población de Estados Unidos ya vivía en ciudades respecto al 6% Que vivía que vivía en 1800. Otras innovaciones como la energía eléctrica, la radio y los teléfonos transformaron la forma de vida de las personas. Además, si lo pensamos bien, fue esta segunda revolución industrial lo que fijó, los conocimientos del mundo moderno. Bueno, ya en esa etapa, ya las personas como que tenían una perspectiva más ampliada, y con esa fabricación como que se ayudaron a sustentar varios problemas que no tenían antes, como lo es el carro, ya estaba funcionando lo que era la electricidad y todo eso, Es ¿no? que Exacto. sí, esto llevó a muchos avances dentro de los campos de industrias, de metalurgia, de la electricidad y, o sea, porque se empezaron a crear como especies de laboratorios donde se empezaba a profundizar más estos procesos y cómo se podían optimizar con el tiempo. Ujú.
Exacto, ellos, si te pones a ver, ocurrieron 100 años para que ocurriera la segunda revolución. Sí, 100 exacto. años, desde 1800 hasta 1900. Y en esos 100 años generaron dos puntos relevantes. Ya la necesidad de transportarse era una, querían eliminar Ujú. el transporte a vapor, y la necesidad de tener, como quien dice, electricidad, de eliminar el fuego, Ujú. porque todo antes eran a base de lámparas De gasoil. de gasoil, entonces, Incandescentes. incandescentes, exacto. Y eso era muy dañino, Ujú. era muy dañino para Y el ser también humano. que era peligroso en las Peligroso, casas sí, porque era- si se rompía podía causar un Causar incendio incendio, y sí. Entonces, esas dos necesidades, eliminar, como quien dice, esa cadena Ujú. de tanto la peligrosidad de las lámparas de gasoil, los mechones, los Los fogatas, mechuzos, todo eso. todo eso se vio cambiada con la electricidad que se creó en los 1900. Claro. Y los vehículos ayudó mucho al transporte del ser humano en ese momento, porque una persona que estaba acostumbrada a transportarse en tren, en caballo muchas veces, O incluso caminar también. Caminar. o caminar largos trayectos, se monten en un vehículo, que claro, no era lo mejor del mundo, pero cambiaba Claro. mucho los papeles Sí, del sí. juego. Ujú. Oye, es como quien dice un avance. Ujú. También tenemos que, como dice mi compañera aquí, ellos empezaron a investigar todas las líneas de producción y se vieron que se podían optimizar más para que producieran más. Y con eso la creación de laboratorios y De Claro, centros de estudio. científicos, de estudio. Para el estudio para el estudio y el avance. el avance de las máquinas De las máquinas Claro. y la tecnología La que tecnología. existía en ese momento. en ese momento, Claro, que era por muy... eso. Y eso fue lo que llevó a la explotación del petróleo y la destilación de la gasolina. Correcto. Porque tenían el petróleo, que era un material en ese momento, digamos, Sí, eso era como, Era la como- principal fuente de energía. Sí. Exacto, eso Es- lo tenían como un Tenían oro que prácticamente. experimentar. Sí, con con eso. eso. exacto, no sabían en sí las potencialidades que tenía el petróleo. Las potencialidades. Se Las son- cuales tiene muchas. Que demasiado. Sí, demasiadas. Imagínate, ¿qué no se hace con el... No sé, ¿qué no Hasta se hacía en textiles el... se puede Plástico, producir con petróleo. Se crea el Plástico, combustible, combustible. todo eso. Bueno, hablando un poco más de la electricidad, más que todo se lo debemos a Nikola Tesla, Ujú. que fue el creador, pues. Visionarios. El Visionario. visionario que fue que creó lo que es la electricidad y le siguió Bueno, Thomas Edison. Sí. Que bueno, él tenía las maneras y él siguió con ¿cómo sería? La idea y la perfeccionó. Y por eso que también él ganó mucha fama por eso. Exacto. Y si te pones a ver, la segunda revolución industrial se vio afectada. También tuvo sus pros y sus contras. En los contras tenemos la guerra mundial, Ujú. la Sí. primera guerra mundial. Claro. Ahí hubo países que estuvieron afectados de forma bien y los que estuvieron afectados de forma mal, que fueron los que suministraron armas por Ujú. cadenas de producción, llámese de barcos Ujú. o de vehículos. Ahí ya tenemos, como quien dice, los beneficios hacia los países que no estuvieron involucrados Claro. bélicamente en las guerras, sino de apoyo. Entonces Claro. ahí ya estamos viendo que hubo un avance, porque lejos de gente que remando llevaba el barco, llevaba las cosas, ahora no, ahora lo llevaron con un motor, en un tren, en aviones. Pero que la tecnología empezamos a crear, con los avances científicos, empezamos a crear armas, empezamos a crear bombas, empezamos a crear un sinnúmero de artefactos Para la defensa. para la defensa, para el ataque. Para Sí, el el ataque. ataque. Pero más para el ataque. Más Y para ahí el es donde ataque. tenemos las características malas. Se vio muy... o sea, el poder destructivo que se generó en esos tiempos fue muy malo. Y la pérdida humana fue demasiado. Demasiado. Prácticamente por nuestras culpas, por nuestras creaciones que hasta el día de hoy nos afectan demasiado. Sí.
Entonces ya por ahí tenemos el punto de flexión en la segunda revolución industrial, que nos lleva A la tercera. a la tercera. Que tercera. es cuando empieza la revolución como tal que conocemos como digital. En esta se empiezan como tal a evolucionar mucho más este tipo de artefactos, de industrias y sobre todo de energías, que ustedes saben que las energías renovables empezaron a hacerse mucho hincapié de un tiempo para acá. Ujú. Sobre todo la energía solar, la energía eólica, se tomaron Ujú. ya como especies de alternativas, aparte del petróleo, que era una fuente de energía que se venía tomando desde hace mucho tiempo. Y se dieron cuenta de que este tipo de energías también podían asumir esta misma función en las industrias, en las casas, en los hogares, en todos centros, en donde sea. Por lo tanto, este tipo de energías empezaron a ser mucho más relevantes en la actualidad, aunque tienen un contra porque suelen ser un poco más costosas que las energías Comunes, fósiles, sí. combustibles fósiles. A pesar de esto, en la revolución industrial de la tercera etapa empieza a verse mucho lo que es la era digital, la era de las computadoras, los teléfonos digitales, las radios, las tablets, etcétera, que empiezan como a influir mucho en la forma en la que nos comunicamos con las personas. También influye mucho en las maquinarias, porque ahora las máquinas empiezan a implementar este tipo de tecnologías y empiezan a ser mucho más eficientes. Ya no es necesario tener a trabajadores operando estas máquinas porque se pueden hacer de manera remota o pueden empezar a hacer de manera sola. Simplemente se programan en un inicio y ellas empiezan a hacer su trabajo sin necesidad de tener a personas trabajando detrás de ellas. Claro. Exacto. Fíjense una cosa, ya pasamos de el éxodo y de una simple máquina a vapor, de una simple ferrocarril a vapor, pasamos a aviones, a vehículos tracción gasolina, derivados de un petróleo que en ese momento era inexistente. Entonces pasamos de máquinas a vapor, aviones, vehículos, y ahora vamos porque la segunda etapa, la revolución industrial, es la misma que la tercera, pero la tercera es más optimizada. Más optimizada, Porque exacto. si se pone a ver la máquina de escribir, es lo mismo que una computadora. Hace la misma función. La computadora es digitalizada hacia la máquina de escribir. Solo que en ese tiempo la computadora tenía cosas básicas. Una máquina de coser, Ujú. fíjense, lo que era una máquina hilar era gigantesca. La máquina de coser se vio reducida prácticamente en un 300%. Sí. Entonces, fíjense de los 200 años que ya llevamos, cómo hemos evolucionado en relación a lo que éramos antes. Optimizando el Optimizando trabajo. el trabajo y los Sí. procesos. Optimizando procesos y trabajo, Ujú. correcto, como dice la tercera revolución, la tercera etapa. Entonces ya por ahí tenemos creaciones digitales gigantescas. O sea, la gente empezó a aprovechar el potencial que teníamos en términos de creaciones, Ujú. porque ya esta tercera etapa ya se basa más en creaciones, porque ya las bases existen ya. Porque los aviones existían, los Sí. carros existían, Sí. pero que no existía aviones que volaran más alto. Se vio afectado así. Claro. Entonces también tenemos lo que el tema de la música y de la proyección en televisores. Así. En esos momentos era en blanco y En negro. blanco y negro. Blanco y negro, sí. En blanco y negro. Ahorita ya tenemos producciones hasta en 8K, donde se ve hasta el sudor de la persona. Sí. Entonces ya ahí se ve un cambio gigantesco. Todo nítido. Una Todo- mejora muy Es grande. que Una exacto, o sea, este tipo de cambios han tenido un gran impacto en nuestra sociedad, literal, demasiado grande. Correcto. Muchas cosas, o sea, ya en esos casos, claro, lo que pasa es que en la segunda y en la tercera etapa hay un detalle muy grande, que es las 2 guerras mundiales que hubo, Sí. que Eso afectó mucho. eso pausó el mundo mucho, Y porque atrasó. la gente atrasó, se dedicó, básicamente lo atrasó. se dedicó, por lo menos, el creador de las bombas nucleares es una persona balanceó el mundo, pero en parte no, porque tenemos el fin del mundo a la vuelta de la esquina. O
con solo apretar un botón, el fin del mundo. Sí. Entonces ya por ahí yo pienso que el mundo se vio pausado. Pausado porque dejaron de crear y innovar a crear artefactos bélicos para destrucción Para masiva. destrucción masiva a Claro, a pelear el uno contra el otro. Hasta que empezaron a entre llegar países. los tratados para balancear el mundo. O sea, lo que es la Organización de Naciones Unidas, la OTAN, que la Organización de Tratados de Atlántico del Norte, todo eso. Que ya por lo menos por ahí pausamos lo que es el tema guerras y nos enfocamos más en la transformación digital. El desarrollo de los potenciales de las ciudades, del mundo, pues, básicamente. El Ok. desmembrar las monarquías y las monopolizaciones, porque en ese momento había monopolización Demasiado. gigantesca. Una sola persona era dueña Y de existía mucho lo que es llamado corrupción. corrupción. Bueno, eso, Todavía, Bueno, todavía, todavía se pero ve, así eso, que, y siempre sí. seguirá. Sí, eso siempre, nunca Eso va es a parte dejar de del ser. ser Es humano. parte del ser humano. el Por ser más que humano. uno quiera. Y bueno, y ahora avanzamos con la cuarta revolución industrial. Cuarta, y que siguen en pie la En desarrollo, sí. en En desarrollo. desarrollo Sí, hasta bueno. la actualidad. Está pequeña todavía, está pequeña porque Está Sí, digamos, chiquito. apenas está empezando. porque Sí. tenemos, dense cuenta, 100 años de cada revolución. Sí, cada 100 literalmente. años. Y cada 100 años empieza una Duran nueva. como 100 años las revoluciones. Ujú. En este caso llevamos 23 años solamente. Sí, porque empezó en el 2000. Exacto. En esta revolución tenemos, imagínense, los carros ya se manejan solos. Hay mucha Prácticamente, inteligencia sí. artificial, eso es algo Ujú. que se ha visto mucho últimamente, la inteligencia artificial, para hacer todo, desde trabajo hasta que te programe, no sé, una cita en el médico, O hasta cocinar. hasta Claro, cocinar una receta, lo que No sepas sea. algo, lo buscas por ahí. Sí. Ve que en Estados Unidos implementaron, bueno, crearon una máquina para lo más mínimo que es cambiar la tapa, ponerle la tapa a la pasta dental. Ajá. O sea, es una estupidez. Sí, es una estupidez, pero eso demuestra la capacidad del ser humano, Sí. ¿sabes? De la capacidad de dimensión y de crear, sobre todo. Claro. Eso se somete a muchas cosas porque una máquina puede tener muchísimos menos errores que un ser humano. Sí. Muchísimo. Por lo menos Puede tener más Claro, precisión. Porque está Tiene programada para tiene hacer más esa tarea. precisión. Exacto. no puede tener más precisión, tiene más precisión. Por lo menos hay máquinas ya que operan. Claro, están manejadas por un ser humano, pero ya por lo menos eliminamos ahí una cadena. Ya Sí. no hay un doctor, Ujú. sino una máquina manipulada por una persona. Sí. Entonces ya se vieron eliminados un sinnúmero de cadenas. Ahora, teníamos un helicóptero con una persona montada y una manejándola. Eso se vio Eso es un eliminado. gran ejemplo. Sí, Se vio eliminado. Ahora no, ahora está un dron manejado por una persona. manejado de Sí. una Se persona. eliminó la cámara, se eliminó el helicóptero, se eliminaron los dos trabajadores. Ahora solo hay uno manejándolo desde un teléfono a un dron. Claro. Gasolina, todo. Y la producción queda muchísimo mejor. Claro, con la cuestión de lo del carro, bueno, antes era pura gasolina. Ahora son eléctricos. Ahora eso es eléctrico. Exacto. Ahora con la llegada del Tesla, con el famoso inventor Elon Musk, su invento que es Tesla, está innovando La inteligencia lo artificial. que es la inteligencia artificial, lo que es los carros, que los carros se manejan solos. Ahí tiene una pantalla que uno puede investigar, puede jugar juegos, puede hacer todo mientras que el carro se va conduciendo Exacto. solo. Pues. Sí, y ahora no necesitas una llave para prender el carro, lo puedes hacer un botón y ya. Y ni siquiera los Tesla necesitan llave porque tú lo Mm. manejas desde tu teléfono. Sí. Ujú. Que a eso también es lo que iba. Que ahorita los televisores, los aires, hasta la propia lavadora de tu casa, la puedes manejar desde tu teléfono. El teléfono. Sí. Es Llega- igual. Puedes estar ¿Qué? acostado y entonces tú mira, puedes apagar el televisor y lo apagas. Claro, Algo así. eso es lo que están implementando ahorita los agricultores, que los pivotes que se están utilizando ahorita lo manejas desde tu teléfono, prácticamente acostado en tu casa, así, relax. Si lo quieres regar, dura tanto tiempo, lo manejas. Antes no, antes Antes tenía que no. tener, eso es lo que como comenzó, Antes pasabas bajo el sol más de 10 horas, sometías ahorita a una bueno, persona sí. a tantos años. Que eso es lo que vemos ahorita, hace 300 años tenía que tener una persona
regando las matas, arando en el tractor, entonces el señor se enfermaba, se paraba la producción, tenías que poner Claro, a otro. porque le producía insolación, eso causa cáncer de piel, dermatitis. Ahora no, ahora tenemos desde el teléfono, podemos manejar el pivote. Claro, Sí. otra de las cosas que también ha causado mucho impacto, revuelo en lo que es la cuarta revolución industrial, es la impresión en 3D. O sea, eso Sí. es demasiado, o sea, eso es una... Puedes hacer cualquier artefacto o pieza a través Sí. de una impresora 3D. Exacto. Sí. Literalmente. Y no de cualquier material, pero sí de materiales muy buenos. Tenemos la impresión hidrográfica que se somete a una presión de agua. Claro, esa no es 3D, Ujú. pero igual es muy precisa. Claro, Y en ese caso, como nosotros estamos estudiando la ingeniería mecánica, nosotros tenemos que ir todos los días innovando en eso, Sí. Claro. pensando en todos esos materiales de desarrollo que tenemos ya. Porque antes pasamos de una mandarria, de un martillo, a una computadora donde nosotros diseñamos y la la computadora pieza y lo crea. termina todo. Ujú. Ya. Mm. Entonces ya hay un cambio demasiado brusco. Claro, porque nos ahorramos mucho trabajo a lo que hacíamos antes. Antes, correcto. Hacemos menos esfuerzo. Y todo es más preciso. Sí. Todo es mucho más preciso. Otro también de las impresiones en 3D es en, creo que de resina, algo así, que es líquida. Exacto. Y entonces crea, o sea, yo he visto por videos en YouTube y esas cosas, eso es demasiado bello. Puedes hacer muchas cosas, pues. Sí, demasiado. Todo. No, hombre. Lo que se ve, lo que se hace con la impresión 3D es amplio, muy Claro. amplio. Mm. Pero si ustedes se ponen a ver más allá, eso es como que un inicio, apenas nada más. Sí, es que estamos Es iniciando. que sí, Es que se estamos está bajo iniciando. la tormenta de la tecnología. Exacto. Básicamente. Sí, Porque todo, así todo. como estamos iniciando con ya sea material de plástico, resina, puede ser también creando partes humanas, cosas así, pero con todo eso, pues. Es que ya se han visto pruebas en relación a los cerdos. Sí, Sí. Usted le sacan los órganos a los cerdos y Ujú. se los tratan de poner a los seres humanos. Ya por lo Ujú. menos hubo la primera prueba, Sí. pero se vio bien. Ojo, todavía es una prueba, claro. está en Exacto. comienzo. Pero si se ponen a ver todo este tema de la revolución, la cuarta revolución industrial, parte de la tercera, por supuesto, ¿no? Sí, Por supuesto. claro. Pero parte de la tercera con la creación del internet. Exacto. Ajá. Eso Con la creación también del es otro muy internet, que importante. abrió un mundo gigantesco. Fíjense que hay un tema que no hemos tocado, que es el tema del metaverso, Sí. que Sí. es un mundo digital, pero no tan digital, porque la gente se enfrasca en ese mundo como que si fuese real y no es real, y llegan hasta comprar viviendas más caras que en el mundo real. Ujú. Sí. Y no se dan cuenta que es algo digital, que eso Sí. es una de las consecuencias también de la digitalización, que la gente se ha visto autodependiente totalmente de la inteligencia artificial, del internet, de todo. Entonces Claro. ya no nos vemos en un mundo sin el internet, sin la inteligencia artificial, porque nos ayudan, nos hacen el trabajo que nosotros no Claro, queremos porque hacer, en pocas todo palabras. se está basando en el internet, pues. Es correcto. Claro, Sí. la tecnología Y más avanzada. Y es que claro, a pesar de que el internet fomenta el hecho de comunicarnos con otras personas, de cierta forma también nos aleja con el mundo real, El el mundo mundo real. que nos Exacto, rodea. exacto, Por esa eso es que es una necesario como que mantener límites, pues que Ujú. sea una parte internet, sea una parte Ujú. compartir con nuestros amigos, sea una Exacto. parte salir, Claro, el pasear. internet ahorita nos ha causado muchas consecuencias en el sentido de que vamos a una reunión y todos estamos en el teléfono. Nosotros estamos aquí hablando entre nosotros, debatiendo este tema, ya que tú puedes estar en el teléfono y prestar atención a lo que estamos hablando nosotros, pero al momento de hablar ya estás como que media perdida porque estás pendiente del Claro. teléfono. Correcto. Entonces, hay otro punto de flexión muy grande ahorita en este tema de la nueva época. Y eso se ve afectado, tiene muchas consecuencias. Las consecuencias son, por lo menos las inteligencias artificiales son muy buenas, pero Sí. no, la que no sabe los secretos de la gente es que eso tiene un alcance muy malo. Porque Claro. ellas pueden empezar, de hecho, que ya hubo un colapso entre dos inteligencias artificiales. Ellas empezaron a interactuar entre ellas mismas.
y no se dejaban manipular, tuvieron que apagarla. Chacho, ¿en serio? Tuvieron que apagarla porque ella estaba... Yo creo que yo sí escuché o leí y entonces comenzaron a hablar un lenguaje diferente, ¿no? Exacto, Sí. diferente al del Sí. ser humano. Entonces, ¿cómo pasa eso si eso es una inteligencia? No, Claro, se supone si que no eso... tiene conciencia, No tiene no conciencia. tiene uso de Pero razón ni nada. ellos crean su misma conciencia ellos mismos. Exacto. Ujú. Entonces ya por ahí es un problema. También la digitalización trajo muchos hackeos, Sí. Sí. muchos temas por lo menos hay una web que se llama la web profunda, la Deep Web. La Deep Web. La Deep Web. Por ahí se mueve tráfico de órganos, tráfico humano, trata de De blancas, pornografía infantil también. pornografía infantil, Mm. que es el tráfico infantil. De cosas muy Ilegales. ilegales. Todo lo que sea ilegal se trafica por ahí. Y eso es a nivel de FBI, que es una de las redes, la policía internacional Sí. más, la policía de los Estados Unidos más fuerte, no Ujú. pueden llegar a esa red profunda. Ujú. Entonces ya por lo menos por ahí es un problema que hay. Claro. Creado por el mismo internet, creado por nosotros mismos. Mm. Claro. Entonces ya tenemos ahí muchos problemas. Y es lo de la estafa que está pasando ahorita. Hace unos días ocurrió una estafa, no recuerdo dónde, pero sí lo leí. No sé si ustedes lo leyeron igual. De que un señor, un chamo, fue a pagar y la persona supuestamente no verificó. Y cuando se dieron cuenta ya la persona ya se había ido. Sí, es que eso se somete a Y se muchas, prestan muchas cosas. demasiado, todo, o sea, porque siempre, como hay personas que tratan de buscar, tratan de innovar, hay personas que tratan siempre de buscar las fallas Mm. Claro, de las fallas para... para De los defectos para Aprovecharse. aprovecharse. Entonces ya por ahí es un detalle. Pero esta es una tecnología que se ve en crecimiento y poco a poco vamos a estar, o sea, poco a poco vamos a ir mejorándola y tiene mucho campo de qué hablar, tiene demasiada, Claro. abarca demasiado y poco a poco ya iremos mejorando y perfeccionando todo.